al festejo del 16 de septiembre, día en que celebramos los mexicanos la independencia de nuestro país. Mónica, te saludamos con mucho gusto, Arturo González, Manuel Cerrato y Marcela Pámanes, y qué bueno que podemos tenerte acá para poder ponderar y tal vez subrayar cuáles son los hechos más importantes de la independencia, cuáles son los que han trascendido y cuáles son los que realmente empezaron a forjar esta patria nuestra. Hola, hola, buenos días. Gracias, Marcela. Gusto saludarte y también a tus compañeros. Gracias por la invitación. A ver, me gustaría comentar algo así como mitos y realidades, por un lado. Uh-huh. Y bueno, tu pregunta es muy interesante en cuanto a el objetivo inicial. Era una revolución social. O sea, Hidalgo y Morelos se suele dividir en 4 etapas la guerra de la independencia. Entonces, las primeras 2, el inicio y la radicalización, digamos que era una revolución social. Querían cambios sociales, tanto Hidalgo como Morelos, digamos, para nombrar las cabezas de la primera y la segunda etapa. Pero al final, nada tuvo que ver con el principio, ¿sí? Suele uh-huh. pasar en las guerras, suele pasar en los movimientos armados. Los primeros, los últimos ya no saben por qué están prácticamente, ¿sí? O más bien sí saben y cambian el objetivo, ¿sí? Pero, pues finalmente se dio. ¿Qué otra cosa me preguntaste, Marcela, perdón? Sí, te preguntaba sobre la trascendencia, o sea, estos festejos que tenemos ahora, ¿realmente uh-huh. le damos el sentido de lo que significó el inicio de la gesta independentista? Ok. En general creo yo que la mayoría de las personas no están como muy bien enteradas, ¿no? Sí. De lo que se está realmente celebrando. Porque digamos que la diferencia entre festejo y celebración, ¿no? Celebrar es recordar, celebrar es analizar, celebrar es investigar para saber exactamente por qué estamos celebrando, y festejar pues es nada más el motivo de la pachanga, ¿no? Exacto. Pero como te digo, pues sí, yo creo que no, la gran mayoría de los mexicanos no tienen idea bien qué fue lo que sucedió. Simplemente, incluso dicen México contra España, y no fue así exactamente, ¿sí? Uh-huh. Sí. Ahora, tú decías esta parte de mitos y realidades de la independencia. Es que además, yo ayer me acabo de enterar que la imagen de Hidalgo no tiene nada que ver, física, no tiene nada que ver con la imagen que nos proponen los historiadores, y sobre todo lo que viene en los libros de textos y las estampitas y demás, porque ni siquiera hay un acercamiento a lo que era Hidalgo. No es viejito que nos han pintado. Tenía 58 años. Exacto. Por Dios, Marcela, tú y yo comprendemos eso. A la perfección, mi querida Moni. Sí, no era el abuelito que dicen, para nada. Incluso, no podemos entender cómo un abuelito que nos presentan va a tener la energía, la fuerza para hacer lo que hizo, ¿no? O sea, andaba en medio de todo. Y un viejito así no hubiera podido. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, parece ser que es un prototipo de otro sacerdote que después tomaron como ejemplo, pero en realidad no hay ninguna imagen real de Miguel Hidalgo. Sí, pues perdón. Se habla de algunas características físicas, como por ejemplo que tenía ojos verdes. Ajá. Uh-huh. Oye, pero perdón por derrumbar el mito porque acá tenemos inclusive varias estatuas y varias cabezas, claro. y demás. El monumento que está en el Boulevard en Independencia. En el Independencia. Donde está rompiendo las cadenas. Rompiendo las cadenas de la esclavitud, uh-huh. Exactamente. Exacto. La abolición de la esclavitud, exactamente. Ahí lo tenemos como lo hemos visto desde las estampitas que estábamos en primaria, ¿no? O sea, claro.
Oye, Ya, es que no, como en realidad no hay una imagen sobre él, pues ya se quedaron con esa. Y punto. ¿Y se construyó, Mónica, a partir de testimonios o simple y sencillamente fue una determinación casi que política Se le de confundió, ¿no? construir Con la otro imagen? sacerdote. Sí. Por un lado confusión, por otro lado un propósito de tenemos que dar una imagen. Y como también se creó la frase del padre de la patria, no sé, yo siempre he pensado que han de haber creído, no, pues el padre de la patria tiene que ser algo como más viejito, no lo sé, ¿sí? Sí, como paternal, ¿no? Sí, exacto. Paternal, exacto, ¿sí? Algo así. Oye, Mónica, quiero preguntarte dos cosas. Otro de las dos cosas que luego se pasan mucho por alto. El grito de Viva Fernando VII, ¿no? Que está registrado y que, bueno, se olvidó y se omitió y pues hoy que como que nadie quiere recordarlo, ¿no? Ajá. Y la otra, la famosa ruta de Hidalgo, que dicen que sí pasó, no pasó, por aquí o no. Hay quienes dicen que estuvo en la hacienda de San Fernando en Lerdo, hay quienes dicen que no fue cierto. Sí pasó. ¿Qué podemos decir al respecto, Mónica? Sí, fíjate que sigue habiendo esa, digamos, no se sabe exactamente si estuvo. Hay gente que dice que sí, otras que no. Híjole, es que sí queda. Yo ya llegué a dudar. O sea, yo al principio sí pensaba que sí había estado en la ruta, aquí en San Fernando, y la verdad es que yo ya dudo. Ok. Ajá. Pero, ¿qué es lo que te lleva a dudar? De la ruta de Hidalgo, que sí es exactamente como se menciona. Sí. Porque luego, bueno, tenemos historias oficiales, historias que se van desmitificando, que van saliendo poco a poco, y poco a poco también han dicho que no es exactamente así como se había dicho la ruta de Hidalgo. Ok. O sea, hay varias versiones, pues. Exactamente. Y en cuanto al grito de Viva Fernando VII. En cuanto a eso, es que, a ver, tenemos que recordar que en 1808, es decir, 2 años antes del inicio de esta lucha armada llamada de la independencia, Francia invade España. Entonces, allí nosotros nos estamos dando cuenta que Hidalgo, en un inicio, no hablaba de independencia de España, hablaba de cambios sociales, de una revolución social, de lo que se necesitaba en la Nueva España de parte de la corona española. En el momento en que la corona española está afectada por la invasión de Napoleón Bonaparte, es decir, por Francia, y que Fernando VII, el rey de España, estuvo encarcelado 7 años en Bayona, Francia, por decir encarcelado porque estaba en un palacio. Sí. Esto quiere decir que Hidalgo y los criollos que iniciaron el movimiento armado de la independencia, lo que finalmente fue la independencia, ellos aprovecharon, digamos, la coyuntura de que, a ver, si Francia invade España, nosotros vamos a aprovechar para independizarnos, pero no porque odiamos a España, más bien porque queremos unirnos a Fernando VII para que regrese. Ya. Fernando VII por 7 años se le llamó el deseado, es decir, que regrese Fernando VII. Ya. Recordemos que Napoleón impuso a su hermano José Bonaparte, aquel que le llamaban Pepe Botellas, ¿sí? Lo impuso como rey de España, siendo francés. Entonces, España y todas sus colonias, era lo que quería decir Miguel Hidalgo. Nosotros como colonia y parte del reino y de la corona de España, deseamos que regrese Fernando VII. Ya. Ellos decían que regrese Fernando VII para hablar de los cambios sociales que necesitan las colonias, en una de esas, entre esas la Nueva España. Y por eso es Viva Fernando VII, ¿verdad? Y también decía, y que muera el gobierno, y no se refería al gobierno virreinal, se refería al gobierno francés. Ok, ahora entonces, bajo esta óptica, el primero que sí se plantea una patria mexicana propiamente es José María Morelos. Sí, en los sentimientos de la nación, sí. Ok, o sea, él sería ahora sí el verdadero, digamos, padre de la patria, ¿no? Pues el ideólogo.
Podría ser, Sí, podría ser. o el primer constitucionalista también, ¿no? ¿También? Sí. El primer, con la Repaxingán en 1814, sí. Sí. Oye, Sí. no, adelante, Mónica. No, que se comenta y se sabe que Morelos decía, si Hidalgo siquiera vivo, hubiera llegado a esta conclusión. Pero bueno, los sí. hubieras no existen. Sí, claro, Porque exacto. Morelos e Hidalgo sí compartían esa cuestión social. Ese objetivo social lo compartían. Hidalgo, Morelos, después de la muerte de Hidalgo, lo que sucede después hace que Morelos piense y diga, no, pues con esto no se puede. Necesitamos entonces un país nuevo, digamos, independiente, con su propia constitución, obviamente. Ujú. Sí, sí, sí. Oye, Mónica, y hablando de los mitos de la independencia, pues uno de los principales, de los más conocidos, el de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, ¿no? Mejor conocido como el Pípila, que bueno, en la toma de la Alhóndiga de Granaditas y que en Guanajuato pues hay una estatua monumental del Pípila, el oriundo de San Miguel de Allende. Se habla mucho a pesar de que el personaje... la persona existió y hay datos biográficos y se consigna toda una vida y una historia. Si realmente esa hazaña de haber entrado con una losa a sus espaldas, pues es como una metáfora de la intervención del pueblo en la lucha independentista. No necesariamente que así hubiera ocurrido con esta persona, Juan José de los Reyes Martínez Amaro, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir del Pípila? Mira, sí está comprobado que es un mito, pero sí él representa, digamos, todos los pípilas, ¿no? Ujú. Así lo dicen la mayoría de los historiadores serios. Dice, el pípila así, con el nombre que acabas de mencionar, no es un mito, ¿sí? Digo, existió la persona, sí, pero lo están como escogiendo para representar toda esa problemática y toda la injusticia que vivían, por ejemplo, los trabajadores mineros, ¿no? Que era parte del objetivo social, que hubiera mayor, justicia para los trabajadores, que ya no trabajaran tantas horas, que no fueran tan explotados, que hubiera mayores libertades, mayores condescendencias. O sea, el trabajador minero es el que representa el pípila, ¿sí? Y entonces es un mito, pero la historia de todas las naciones está repleta de mitos. Es como decir la tumba del soldado desconocido, no es exactamente uno, más bien son todos. Exacto, exactamente. Oye, Mónica, bueno, y se sabe que hasta 1821 se consuma la independencia, pero España no la reconoce hasta más de una década después, ¿no? 1836. 1836. Digamos que es natural, ¿no? Es parte de la historia de los imperios, donde un imperio que fue tan grande como el de España, tan poderoso, el hecho de precisamente el mismo Fernando VII, del que hablábamos, fue el rey que le toca perder todas sus colonias y bueno, eso para ellos fue, o sea, las colonias, los virreinatos más importantes para España eran la Nueva España, es decir, nosotros, y el virreinato del Perú, donde absorbían, pero como aspiradoras, ¿no? Oro, plata y demás. Entonces, casi vivían gracias a sus virreinatos en América. Entonces, es lógico pensar que incluso trataron de que hubiera una reconquista, ¿no? Ese digamos, así es lo normal como se comportaban los imperios. Muy bien. Mónica, hay un par de preguntitas más. ¿Nos esperas a la pausa para retomar la conversación? Claro. Bueno, Sí. muy bien. Estamos conversando con la historiadora Mónica Rosell. Hoy 9:28, 22 grados. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.
una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx Noticierosgrem. Son las 9 de la mañana con 31 minutos, 22 grados temperatura aquí en el centro de Torreón. En este viernes 15 de septiembre estamos conversando sobre la independencia de México con la historiadora Mónica Rosell. Y Mónica, uno de los episodios también insignes que tienen, por supuesto, mucho de leyenda y de romanticismo, pues es esta famosa frase de la patria es primero, ¿no? De Vicente Guerrero, y que está en letras de oro en la Cámara de Diputados y que, bueno, se utiliza como precisamente como ello, una frase para exaltar el patriotismo, que luego las maestras en la primaria nos contaban que el padre de Vicente Guerrero le pide ya no ser parte del conflicto, de la guerra, y él dice, mi amor por ti es grande, pero mi patria es primero, y entonces ahí viene el mito romántico. ¿Qué nos puedes decir en torno a la figura de este otro personaje, de este otro héroe de la independencia, Mónica? Sí, mira, Vicente Guerrero es un personaje interesantísimo, pero que va en paralelo, digamos, con Agustín de Iturbide. Uh-huh. Ellos fueron los que les toca el final, ¿no? La consumación de la independencia. Y el famoso abrazo de Acatempan, que es otra de las escenas, ¿verdad? Exactamente, representan todas las clases sociales. Pero a ver, el artífice de todo esto, del cierre y de la consumación de la independencia, es Agustín de Iturbide. Uh-huh. Mucho más que Vicente Guerrero, sin quitarle méritos a Vicente Guerrero. Lo que quiero decir es que Vicente Guerrero, sobre todo lo que tenemos que tomar en cuenta es que Vicente Guerrero representaba a los liberales y a Iturbide a los conservadores. Como finalmente en la historia de México fue, digamos, ganando o teniendo mayor aceptación los liberales, y pusieron a los conservadores como los 666 anticristos, ¿sí? Entonces la historia oficial tenía que enarbolar mucho más la corriente liberal y por lo tanto poner, digamos, de más
atributos o cuestiones muy buenas y muy heroicas de parte de los liberales, ¿no? Echeverría fue el que puso casi como decreto que no se volviera a mencionar a Agustín de Iturbide como el artífice de la consumación de la independencia. Y precisamente eso tiene mucho que ver en la cuestión de por qué no se celebra el 27 de septiembre como la consumación, o sea, porque andamos celebrando el inicio de algo. Yo, por ejemplo, siempre les decía a mis alumnos, hagan de cuenta que ustedes están celebrando la graduación el primer día de clases de preparatoria. Ajá, exacto. Pues una vez celebramos la graduación, no, espérame tantito, todavía no te has graduado, o sea, vamos a celebrar la consumación, no el inicio, ¿sí? Pero si te pones a ver, si se celebraba la consumación, por ende, el nombre de Agustín de Iturbide tendría que salir en letras de oro. Sí. Entonces sí. dice, no, mejor vamos a celebrar la iniciación, porque la iniciación son puros liberales, que son Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Matamoros, incluso Rayón ha estado como maltratado también por la historia. Sin embargo, es liberal. Pero bueno, así es. Y fíjate que la historia tiene un ingrediente muy raro que muchas veces pensamos en más consideraciones y a veces es nada más por pura costumbre, como el celebrarlo desde el día 15. Es una costumbre también, o sea, Claro. Y no es eso que nos contaron un día que fue por un afán de Porfirio Díaz de celebrarlo el día de su cumpleaños. Pero bueno, ya me fui a otro tema, perdón. Mónica. Creo que sí contesté lo que me dijiste. Sí, totalmente. Ahora, Okay. Mónica, a diferencia de la independencia de los Estados Unidos, en donde pues muy pronto logran ponerse de acuerdo los principales impulsores de esa independencia y establecen una constitución que pues ha sufrido en realidad pocas modificaciones, bueno, algunas decenas de enmiendas, pero al final el espíritu de la misma se mantiene. En el caso de México parece que no había acuerdo sobre qué rumbo debía tomar el país, ¿no? También lo cual habla pues de la diversidad de este país, la población que se tenía, contrario a la independencia de Estados Unidos, que pues tuvo que ser una independencia como más de visión anglosajona, ¿no? De una élite de la población de esos entonces. ¿A qué le atribuyes esas diferencias que hay entre las dos? Híjole, sí, esa es una pregunta que nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí, efectivamente, es desde un inicio el no ponerse de acuerdo, el no tener unidad, el no tener un mismo objetivo, el no entender que mientras haya tanta división, estas divisiones no llevan a nada, ¿sí? El que ahora vamos a pelearnos por esto, ahora vamos a pelearnos por lo otro, ahora no, porque tú hiciste esto, yo no quiero esto, o sea, los grupos tan diferentes. Incluso se está comprobado que el odio hacia los gachupines, como les llamaban a los españoles, o los peninsulares, se fue haciendo cada vez peor, es decir, era más odio después de la independencia que antes de la independencia. O sea, incluso también se dice que los novohispanos que cambiaron a ser mexicanos extrañaban el ser novohispanos, incluso los más maltratados, ¿no? Sí, totalmente desorganizado México desde un inicio. Sí. Ahora, Mónica, hemos visto en este sexenio resurgir estos ánimos con el presidente López Obrador, por ejemplo, de que España, el Reino de España, debe ofrecer disculpas a los pueblos indígenas de México por la conquista, por lo que se vivió en la colonia. ¿Existen motivos históricos para esta petición? Que bueno, por cierto, el Reino de España la ha desoído y no le ha importado un poco más allá de un comentario, ¿no? ¿Existen, digamos, arraigo histórico sobre este perdón o esta disculpa? No, mira, otra vez volvemos al tema de los imperios.
Esa era una práctica imperial. Lo que sucedió entre España y nosotros, digamos, la llamada Guerra de la Conquista, la llamada de que ahí empiezan todas las injusticias, etcétera. A ver, España no es la única, España no era España, para empezar, España no era España cuando conquistó. Entonces, si tú le estás pidiendo a España que se disculpe, pues no era, ¿sí? Ahora, está totalmente, es absurdo, para mí es absolutamente absurdo hablar de tienes que disculparte. Si nos vamos a la historia, pues sí, evidentemente la historia de los imperios es una serie de, no existe un imperio buena onda, no existe. Para ser imperio es porque te está conquistando. Conquistar quiere decir adueñarse de un territorio de manera violenta. Hubo violencia, sí, pero era la práctica imperial de esos tiempos. Eso no quiere decir que justifiquemos y que digamos que es normal y que ya cállese, no diga nada. No, claro. Pero no son los tiempos como para exigir, digamos, que se ponga a hacer otra cosa el presidente, la verdad, en lugar de estar pidiendo o exigiendo disculpas, porque siento que si fuera así, es como si viéramos un dron donde se ve toda la tierra, todas las naciones, todo el mapa de todas las naciones. Y entonces imagínate todas las naciones pidiendo disculpas unos a otros, porque entonces no acabaríamos, ¿sí? Y regrésame los tesoros que me quitaste. Bueno, pues es que los tenía por el tiempo que cuando tú fuiste colonia mía. Y entonces sería una regresadera y una disculpadera. Sí, exacto. Y dices, mira, mejor pasemos a lo siguiente, al presente. Hagámonos cargo del presente. Sí, pues hasta dónde tendríamos que remontarnos, ¿no? Porque pues al final si los... O sea, ¿para qué perder el tiempo en eso? Sí, los castellanos le quitaron a los mexicas y los mexicas a los tlaxcaltecas y hasta dónde nos tendríamos que ir, ¿no? Imagínate, pobre Tlaxcala, pues por eso le está yendo como le va. Claro, claro. Sí, pues historia. Que no existe, ¿verdad? Muy bien, Mónica, pues súper interesante, te mandan muchos saludos, mucha gente, entre ellos Armando Navarro, y qué bueno que hemos podido platicar contigo. Yeye Romo también. En relación a este tema, que nos parece estupendo la manera en que lo abordas. Creo que hay que desmitificar la historia. Yo no sé por qué necesitamos hacer de quienes participaron héroes y mitos, porque además esa heroicidad a veces ni existió, sino que a nosotros necesitamos instituir héroes para rendirles culto y darle sentido a la formación de la patria. Ajá. Exacto, son héroes construidos. Si ellos estuvieran vivos dirían, imagínate Hidalgo, uno, yo no era así. Dos, ¿por qué me dicen que yo dije, que yo hice, o que yo quería ser héroe, ¿no? Ajá. Yo no soy el padre de nada, quizá diría yo no también. Soy el padre de nada, bueno, es más. O a lo mejor de sus propios hijos, nada más. Exactamente. Nada más de eso. Ajá. Que los tuvo. Claro, que los tuvo a pesar de que era cura, ¿sí? Bueno, es que era jugador, le gustaba mucho la fiesta, las tertulias culturales. Era un hombre, no un mito. Se le atribuyen más hijos, pero parece ser que está comprobado nada más uno. Bien, bueno, pues súper interesante. ¿Con qué terminamos, Mónica? ¿Con qué redondeamos el tema? Pues hablando del presente y ocupándonos del presente, ver qué quiere decir independencia, qué quiere decir libertad. Exacto. ¿Qué tanto se ha logrado, no? Pasan los años y los siglos y ¿qué tanto se ha logrado? ¿Qué tanto es México independiente, libre? Exacto. Soberanía, etcétera, ¿no? Exacto. Creo que esa es la parte más importante que tendríamos que reflexionar al cabo de los años después de la gesta de la independencia y saber qué tan independientes somos en un mundo que está esclavizado por la forma y por el dinero y por los recursos y por las grandes corporaciones mundiales que son las que dominan prácticamente todo. Sí, y nada más quería comentar que se cree que Porfirio Díaz fue el que impuso el día 15 por ser su cumpleaños y no, es un mito. O sea, de hecho, antes, cuando él apenas estaba naciendo, ya se celebraba el día 15, porque como Hidalgo se le ocurrió levantarse a las 4 de la mañana, obviamente era porque digamos, aprovechando la madrugada, a las 4 de la mañana del 16 de septiembre, que otro mito es que él no tocó la campana
porque para tocar la campana se tenía que subir a la torre y se subió el sacristán. Claro, la orden la dio Hidalgo, ¿sí? Como fue a las 4 de la mañana, digamos que, y en este México que se acostumbra tanto a hacer exactamente, caracterizar el día, exactamente como pasó, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, si fuera a las 4 de la mañana siempre, pues es un lío, ¿sí? Uh-huh. Mejor prefieren hacerlo en la noche del 15, es por eso que ya la celebración del Día de la Independencia queda 15 y 16, pero no fue por una imposición de Porfirio Díaz. Muy bien. Lo que Porfirio Díaz sí, digamos, impuso fue la celebración en el Palacio Nacional. Eso sí lo estableció Porfirio Díaz, porque mandó llevar la campana de Dolores, la mismísima que se tocó esa noche del 15 de septiembre de 1810, la mandó llevar al Palacio Nacional, al balcón donde está. Eso sí lo hizo Porfirio Díaz. Ajá. Oye, Mónica, pero es imposible que Hidalgo con una mano haya tocado la campana y con otra haya tenido el estandarte, porque el estandarte luego realmente lo incorpora, ¿no? Exactamente. No lo incorporó esa noche. Oye, pues ya casi superhéroe, ¿no? O sea, Exacto, ¿no? Y aparte es imposible que tuviera una cuerda tan larga, pues estaba arriba. Exacto. no, pues una fuerza Bueno. sobrehumana. Oye, no, qué interesante. Oye, nada más, digo, me vino a la mente ahorita, ¿no deberíamos festejar más el 27 de septiembre que el 15 y 16? Sí. Sí, por supuesto. Ningún presidente de ningún partido y de ninguna afiliación política se ha atrevido, porque atreverse a celebrar la consumación es aceptar a Agustín de Iturbide, Claro. que es uno de los personajes que están en la lista negra. Sí, porque en realidad tenemos 202 años como nación independiente, esa es la verdad, ¿no? Por supuesto, claro. Y fuimos 300 años como Nueva España. Bueno. O sea, todavía no superamos, pero para nada, estamos lejos para llegar a los 300 años que fuimos virreinato de la como Nueva España. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mónica. Un gusto platicar contigo, tenerte aquí Igualmente. en este espacio de contextos. Te mandamos un abrazo. Gracias. Igualmente, gracias Marcela, gracias a todos. Gracias, luego. Mónica. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Y a propósito de todo esto, fíjense que está circulando por WhatsApp este video de esta producción que se hizo en Arte Comunicación Asociados, materia de la memoria, que buscaba recoger la historia oral de nuestra ciudad a través de los testimonios de mucha gente que en ese momento estaba viva y que podía hablar de una historia incipiente todavía, o una historia que todavía podía ser recordada con más claridad. Y hay un video específicamente de la inundación que se suscitó cuando el Nazas trajo esta cantidad de agua tremenda que bueno, la gente estaba asustada, se hablaba de que se tenían que ir a las partes más altas, que había que buscar estos lugares en los cerros o donde fuera, y ciertamente que Gómez Palacio llevó la peor parte cuando prácticamente se inundó todo Gómez Palacio. ¿En el 68? En el 68. Sí. Sí, en el Fue 68. el mismo año de la matanza de Tlatelolco. Exactamente. Fue en septiembre, ¿no? Sí, exactamente, en septiembre del 68. Y que las escuelas se convirtieron en refugio para mucha gente. Y bueno, creo que es importante, de la historia, lo que es importante es recuperar esas vivencias, pues para buscar no repetir o para corregir errores o para estar alertas y advertir cuando se presenta nuevamente en episodios que pudieran ser similares. Así es que bueno, tenemos mucho que reflexionar en este día. Son las 9 de la mañana con 49 minutos. Vamos a la pausa y volvemos. Contextos. El programa líder en la radio.